Dios habla a través de la Biblia. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, nombre que sobre todo nombre, Señor, estamos aquí delante de tu presencia, dándote gracias por este privilegio tan grande que nos concede de estar delante de ti y delante de este grupo de hermanos, hijos tuyos, lavados con la preciosa sangre de Jesucristo. Señor, aquí estamos, Señor, sentados a tus pies, hambrientos y sedientos de tu palabra, Señor, ansiosos de recibir el alimento espiritual que tú tienes para tu pueblo en este momento, Señor. Gracias, Padre. Recibimos tu palabra para ponerla por obra. Recibimos tu palabra para, en obediencia, Señor, hacer lo que tú nos mandas en ella. Padre, háblanos a través de ella. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, sabiendo que tu palabra no regresa atrás vacía, sino que hará para lo que tú has enviado. Señor, de tu palabra es para vida eterna, para salvación. Padre, gracias. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Dios habla a través de la Biblia. Amados, si ustedes quieren conocer y oír la voz de Dios, estudie la Biblia. Si usted quiere conocer algo, usted estudia, ¿verdad? Si quiere conocer y escuchar la voz de Dios, solamente estudiando la Biblia lo puede encontrar, porque la Biblia es la voz de Dios. La Biblia es la voz de Dios y es el único medio para ser instruidos por Él. Veamos en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17 que nos dice su palabra. A través de esta palabra escrita es que el Señor nos habla, nos enseña. Nosotros tenemos que escuchar y obedecer, nada más. 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, toda, y útil para enseñar. Mire para lo que sirve: para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vemos, amados, que toda la Biblia está inspirada por Dios y es la guía a nuestras vidas. Es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en su justicia, a fin de que seamos perfectos, preparados para toda buena obra. Dios, por su palabra escrita, amados hermanos, nos enseña a vivir conforme a su voluntad. Y su voluntad maravillosa se encuentra escrita en su palabra. La Biblia es el libro de instrucciones que Dios nos dejó a todos sus hijos. Este es el manual de vida. Si nosotros, repito, si queremos conocer a Dios, si queremos oír la voz de Dios, solamente a través de su palabra lo vamos a conseguir. Si nosotros como cristianos no estudiamos la Biblia, no conocemos nuestro manual, no vamos a saber cómo caminar. Por eso es que, desgraciadamente, en la iglesia de Jesucristo vemos muchos cojos, muchos ciegos, muchos mudos, muchos sordos, espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque no conocen su manual. No leen el libro de instrucción que Dios nos dejó. Dios es amoroso y quiere darnos todo lo mejor a nosotros. Pero nosotros, por nuestra negligencia,
de no tener esa comunión, esa intimidad con Dios, esa relación perfecta con Él, nos perdemos y no recibimos lo que nuestro Padre tiene para nosotros. Dios nos enseña que la palabra escrita en la Biblia es la fuente más segura. Más segura. Veamos en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 21. Vamos a ver un relato del testimonio del apóstol Pedro que da acerca de la divinidad de Jesucristo. ¿Lo tienen? Y dice así, dice el apóstol Pedro: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, siguiendo cuentos, no, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Porque los apóstoles fueron testigos oculares. Ellos vivieron 3 años y medio con su maestro y ellos lo conocían. Pues cuando Él, o sea, Cristo, recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Cuándo fue eso? En el momento de la transfiguración, que ya mismo lo vamos a leer dónde está. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura. Allí termina el testimonio de Pedro y él dice: no, la palabra que está escrita es más segura que mi testimonio, porque ya está escrita, inspirada por el Espíritu Santo. Por eso dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El lucero de la mañana es Cristo mismo, hermanos. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, amados, a través del apóstol Pedro, atestigua el orden divino de las Escrituras y afirma que toda profecía se originó en Dios, no en los hombres. Los hombres no tenemos nada que ver. Dios usó a los amanuenses, a los escritores. El Espíritu Santo les dictaba y ellos solamente escribían. Por eso toda la inspiración viene de Dios. Ninguna profecía de la Biblia, amados, surgió por ideas del razonamiento del escritor. Las ideas o razonamiento del escritor, no, sino que todas tuvieron su origen en el Espíritu Santo. Él es el origen de la palabra de Dios escrita. La Biblia tiene más credibilidad que todo testimonio viviente, como lo era el apóstol Pedro. Él estaba contando su testimonio, que él vivió, él palpó,
Recordemos que Pedro fue testigo de la transfiguración de Cristo. Vamos a ver ese momento de la transfiguración. Vamos a ver en Mateo 17, del 1 al 5. Mateo 17. Vamos a ver qué es lo que miró y qué es lo que oyó Pedro. Por eso le estaba testificando con autoridad lo que él vio, la gloria de Dios reflejada en el monte de la transfiguración. ¿Lo tiene ya? Y dice así: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces vemos que el testimonio de Pedro tenía credibilidad. Pero Pedro dice: pero tenemos que estar más atentos, no a los testimonios, sino a la palabra escrita. Porque esa está escrita aquí ya. Y toda la Biblia está inscrita. No hay más revelaciones. No hay más enseñanzas de Dios. Ya toda la enseñanza, el libro de instrucciones está completo, no le puede agregar nada. La palabra de Dios no cambia como el hombre. La palabra de Dios no es un modelo humano para decir tiene que estar renovando, que es tiempo pasado y ya se va a caducar. No, la palabra de Dios es eterna como su autor. Él es eterno, por lo tanto su palabra también lo es. No cambia. Mucha gente en las iglesias dicen: no, es que estamos en tiempos modernos, hay que predicar un evangelio moderno. Eso es una herejía. La palabra de Dios no cambia, ni cambiará jamás, porque Dios no cambia. Quiere manipular la palabra. No, hay que ponerle programas para los jóvenes, hay que modernizar a los jóvenes, a los niños necesitan programas. No podemos suplantar este libro de instrucciones dado por Dios. No podemos hacerlo, hermano, porque este es el manual de vida que Dios nos dejó a todos y cada uno de nosotros. No importan las edades. Nosotros como padres o abuelos tenemos la sagrada obligación de enseñar, compartir la palabra de Dios con nuestros familiares. Porque la palabra de Dios es la única verdad. Porque Él es la verdad. Y no hay otra verdad fuera de la palabra. Todo lo que diga la gente es mentira. Y hoy por hoy están predicando un evangelio falsificado, alterado. Todo el mundo predica lo que le da la gana, pero no predican lo que dice la Biblia. Esta es la verdad. Y tenemos que basarnos a lo que dice la Biblia, no el hombre. El hombre le gusta hablar mucho. Tenemos que hablar lo que dice Dios. Ahora veamos cómo la palabra escrita nos redarguye a todos y cada uno de nosotros. Veamos en Santiago 1, 21 al 22. Santiago 1, del 21 al 22. Gloria a Dios. Aleluya.
Desde el 19 vamos a leerlo. Desde el 19. 19 al 22. Mejor para entenderlo. Y recibir más el consejo de Dios. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Pronto para oír. Dios nos dio 2 oídos y una sola boca. Por eso tenemos que ser pronto para oír. Estamos preparados para oír a Dios. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Repito, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Un hombre airado no representa la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia que hay en nuestra vida, en nuestro corazón, como residuos del hombre viejo, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la palabra enseñada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No porque tenemos 2 oídos nos vamos a convertir en solamente oidores. No, tenemos que ser practicantes de lo que oímos, de lo que hablamos, porque tenemos que ser hacedores. Hacedores, hacer lo que nos dice el Señor, obedecer. Y esa es la voluntad de Él, que obedezcamos. Aquí nos dice que desechemos toda inmundicia y malicia de nuestra vida. ¿Para qué? ¿Por qué tenemos que limpiar nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente? Porque si no limpiamos nuestro corazón y nuestra mente de todas las cosas del mundo, no tiene cabida la palabra de Dios en el corazón del creyente. Está ocupado el corazón, está ocupado su mente con tanta basura. Usted no compra muebles nuevos en su casa y pone encima de los viejos. No lucen, no le va a quedar bien. Primero, ¿qué hace? Bota lo viejo. Eso tenemos que hacer nosotros. Si no botamos toda impureza que cogemos a veces diariamente, que podemos coger con un enojo, tenemos que limpiarnos para darle lugar a la palabra, que es limpia, pura y santa, para que penetre en nuestro corazón. Porque si nuestro corazón está sucio, la palabra no tiene cabida donde hay suciedad. Dios no es inmundo, Él es santo. Su palabra también. Entonces tenemos que limpiarnos todo. El Espíritu Santo, amados hermanos, usa la palabra escrita para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a ver a Juan 16. San Juan 16, del verso 7 al 11. Entonces, el trabajo que hace la palabra en nosotros es tremendo, hermanos. Miremos que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Él usa la misma palabra que Él inspiró a que fuera escrita. Él usa esa misma palabra para redarguirnos a nosotros de pecado, de justicia y de juicio. ¿Lo tienen ya? Juan 16, 7 al 11. Y dice así: pero yo os digo la verdad, dice Cristo. Os conviene que yo me vaya,
Porque si no me fuera el Consolador, o sea el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, y ya vino, en el día de Pentecostés hace 2000 años y más, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado. ¿Cuál pecado? Por cuanto no creen en mí. O sea, vemos que es el pecado de la incredulidad. Es un pecado tremendamente peligroso. La incredulidad. Es incrédulo. No cree. De ese pecado nos redarguye el Espíritu Santo. De justicia, por cuanto voy al Padre, dice el Señor, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo, o sea, Satanás, ha sido ya juzgado. Entonces vemos que el Espíritu Santo usa la misma palabra para redarguirnos, porque Él no nos habla audiblemente. Él solamente trae a recuerdo una parte de la Escritura y nos pone en la mente, nos pone en el corazón y meditamos. Entonces ahí vemos que el Espíritu Santo nos está redarguyendo. A veces nos enseña. Él nos instruye. Pero tenemos que estar atentos a su voz, que es a través de la palabra aprendida. El pecado de incredulidad, amados hermanos, lleva a la persona a cometer muchos pecados más. ¿Por qué? Porque nos saca de la fe. ¿Se acuerdan de Tomás? Tomás no creía cuando los demás discípulos le decían: nuestro maestro ha resucitado. Y él dijo: no, yo no creo. Yo creeré cuando yo ponga mis manos, mis dedos y vea las llagas del costado de él. Ahí veré, ahí creeré. El mundo dice ver para creer, pero en el reino de Dios es lo contrario. Tenemos que creer para poder ver. Gloria al Señor. Ahora veamos cómo la palabra escrita nos corrige, nos disciplina. Veamos en Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 8. Hebreos 12. Qué maravillosa que es la palabra de Dios, hermanos. Por eso tenemos que estudiarla y obedecerla. Porque la palabra de Dios es un espejo divino donde nos podemos nosotros examinar y mirarnos diariamente tal cual somos. La palabra no nos va a engañar, siempre nos va a decir la verdad. Mire lo que nos dice aquí en Hebreos 12, 5 al 8. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, el Dios Padre: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. El Señor nos demuestra
cada que nos disciplina a través de su palabra, nos está enseñando su gran amor de Padre. Y nos está diciendo, porque te amo, te estoy disciplinando. Si no disciplinara, no fuéramos hijos, fuéramos bastardos. Esa es la señal más segura de que nuestro Padre nos ama, cuando nos disciplina. Así que le damos gracias a Dios por su disciplina, porque su disciplina, con esa disciplina, nosotros participamos de su santidad, de la comunión con Él. Como hijos de Dios, amados, tenemos que ser disciplinados por nuestro Padre Celestial. Si no aceptamos su disciplina, no somos hijos. Si Él nos está disciplinando y nosotros nos ponemos soberbios, altivos, y muchas veces nos decimos con nuestros labios, estoy enojado con Dios. Eso es rebeldía. Estamos actuando, estamos respondiendo como bastardos, no como hijos. Mucho cuidado, hermanos. Tenemos que saber aceptar la disciplina del Señor. Cuando no aceptamos la disciplina del Señor, repito, no estamos actuando como hijos, sino como bastardos. También la palabra de Dios escrita nos instruye en justicia. Somos instruidos en justicia cuando obedecemos la palabra. Si no obedecemos la palabra, no podemos ser instruidos. Si usted como alumno, una escuela, colegio, donde sea, universidad, lo que sea, no escucha, no obedece a sus maestros, ¿de qué le sirve? ¿Para qué va? ¿Para qué va al colegio? ¿Para qué? A perder el tiempo. Lo mismo pasa en la iglesia de Jesucristo. Nos reunimos para alabar a Dios, para ser instruidos por Él a través de su palabra. Pero ya leímos que nosotros tenemos que ser no solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Porque ¿de qué nos sirve ser oidores? Nada más. Si no hacemos lo que escuchamos. Gloria al Señor. Cuando obedecemos la palabra, allí es que nos dejamos instruir. Cuando dejamos que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo gobierna nuestra vida totalmente, podemos decir con toda seguridad, ya no mando yo, ahora vive y manda Cristo en mí. Eso podemos decir, ya no mando yo, ya no puedo hacer mi voluntad. Y nosotros somos muy prácticos para hacer planes sin consultar con la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos si esta noche nos morimos? El libro de instrucciones nos dice, por eso, no hagas planes sin consultar con tu Creador. Y eso es lo que quiere el Señor. A todos nosotros nos dice. A mí me dice, yo cojo mi parte. Yo aplico la palabra para mí y digo, no puedo, no debo. Sino que debemos decir, si Dios permite. Sí, hermanos. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Tenemos que crecer en justicia, amados hermanos. Crecer en justicia es saber quiénes somos en Cristo. ¿Quiénes somos? ¿Qué valor tenemos para Cristo? ¿Quién es nuestro Padre Celestial?
¿Quién es el Espíritu Santo? Cuando sabemos quiénes son ellos y discernimos y sabemos realmente quiénes somos nosotros, quién es nuestro Padre Celestial, entonces no nos queda más que quebrantarnos y someternos y nos humillamos delante de su presencia, porque reconocemos nuestras limitaciones. Como seres humanos somos limitados, hermanos, aunque seamos hijos de Dios, pero tenemos limitaciones. Por eso tenemos este cuerpo mortal, que es una casa de barro, que se puede deshacer en un momento. Pero cuando tengamos el otro cuerpo, el glorificado, entonces sí, cambia la cosa. Pero hasta eso tenemos que mantenernos instruidos, obedientes, dirigidos por la palabra y por el Espíritu Santo, hermanos. Gloria al Señor. Amén. Cuando sabemos quiénes somos en Cristo, entonces podemos cumplir nuestras responsabilidades de hijos de Dios. Porque mucha gente le gusta solamente disfrutar de los beneficios, pero no se acuerdan que tenemos responsabilidades. Y la responsabilidad mayor que tenemos nosotros los hijos de Dios es amar a Dios por sobre todas las cosas. Amar a Dios en todo tiempo. No cuando nos sentimos bien más, no. Todo el tiempo. Cuando estamos enfermos es cuando más necesitamos de Dios. Más que el médico. Porque nuestro médico divino se llama Jesucristo. De Él viene la sanidad. Sí, amados. Tenemos que madurar espiritualmente, mis amados. La madurez espiritual significa no andar como niños inestables, inmaduros, fluctuantes, andar indecisos, un día cristiano, otro día mundano. No, a eso no nos llamó Dios. Tenemos que ser radicales en nuestra manera de vivir. Tenemos que vivir como lo que somos. La Biblia dice que somos hijos de Dios y tenemos que creerle y obedecer. La justicia de Dios, amados, nos instruye para hablar su palabra y para vivirla. Hablar y vivirla. Porque ¿qué objeto tiene si hablamos como el oro, pero no vivimos lo que hablamos? Es como arar en el mar. No hay fruto. Y no agradarnos a nosotros mismos. Eso se llama egoísmo. Nosotros somos servidores a la humanidad. Dios nos dejó ese trabajo, nos dejó ese ministerio de reconciliación, y eso es servir. Él nos dio el ejemplo. Él sirvió a la humanidad. Él sirvió a sus discípulos y terminó hasta la banda y antes de morir hasta le lavó los pies a los discípulos. Aunque no hagamos eso nosotros, pero sí tenemos que tener un corazón dispuesto para ayudar al necesitado. ¿Y cuál es el más necesitado? El que no tiene a Cristo, porque necesita de vida eterna, necesita de la salvación. Sí, hermanos. Veamos en Gálatas capítulo 6, versículos 2 y 3. Gálatas capítulo 6.
refiriendo al servicio. Gálatas 6, versículos 2 y 3. Y dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Y cuándo no somos nada? Cuando no obedecemos. Porque cuando obedecemos, sí somos lo que Dios dice que somos. Servidores. Volvamos otra vez al tema principal. El apóstol Pablo afirma también que la escritura, que toda la escritura es inspirada por Dios. La escritura es Dios hablando al hombre, porque de otra manera no puede comunicarse con el hombre, con nosotros. Si nosotros oyéramos audiblemente la voz de Dios, nos moriríamos. Mínimo nos quedamos locos. Pero Él en su infinita misericordia quiso librarnos de todas esas cosas y nos dejó escrita la palabra. Los escritores del Antiguo Pacto, amados hermanos, estaban conscientes de lo que ellos le decían al pueblo, y lo que escribían era la palabra de Dios para ellos. Veamos en Deuteronomio 18, versículo 18 al 19. Aquí el Señor hablando del profeta de los profetas, que es su Hijo Jesucristo. Deuteronomio 18, versículo 18 y 19. Por eso que Cristo habló lo que el Padre le mandó a decir. Dice así: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, le dice a Moisés, y pondré mis palabras en su boca, en la palabra de Cristo, y Él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que Él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Qué peligro, amados, cuando no escuchamos la palabra de Dios. Yo le pediré cuentas a Él, dice el Señor. Veamos cómo el nuevo pacto respalda al antiguo pacto. Veamos en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Hebreos 1, la escritura. Por eso el nuevo pacto, o sea, el Nuevo Testamento, respalda al antiguo, porque se cumple el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto. Es la tipología del Nuevo Pacto, de la realidad, de la verdad hecha real. Y dice así en Hebreos 1, versículos 2 y 3. Desde el 1 vamos a leer. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, Cristo vino y Él mismo nos habló. Él mismo nos enseñó. Primero nos enseñó y después pagó el pecado por el precio del pecado por nosotros. Él fue al infierno 3 días y 3 noches. Porque el sacrificio de Cristo no termina en la cruz. Ahí empezó. Terminó en el infierno. Porque en el infierno es que se paga el pecado. No en la cruz. Porque en la cruz moría mucha gente. Y no se podían salvar ni ellos mismos. Peor salvar a alguien. No hay nadie, repito, no hay nadie en absoluto, ni los profetas, ni los ángeles, que tengan mayor autoridad que Cristo. No lo hay. No lo hay. Por eso Él mismo nos dice en Juan 14:6. Mire lo que dice. Qué palabras tan impresionantes, tan llenas de autoridad y de poder divino, dice el Señor Jesús en Mateo 14:6. Sí, Juan, sí, perdón, gracias. Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él les dijo aquí a los judíos que los judíos estaban dependiendo de la ley, de los sacrificios, y nos sigue diciendo a nosotros. ¿Por qué razón? Porque aquí está el Señor cerrando todos los caminos. Le cierra los caminos al Buda, le cierra a Alá, le cierra a tanto demonio que se hace pasar por Dios, y se pone como el único camino, como la única verdad y como la única vida eterna. Ese es Jesucristo. Por eso no hay mayor autoridad que Él. Por eso Dios Padre, cuando lo resucitó a su Hijo, lo tuvo que engendrar nuevamente, lo vivificó, lo justificó, y entonces allí le dio todo el poder. Por eso el Señor dijo: toda potestad, después de haber resucitado, dijo: toda potestad me ha sido dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, o sea, el infierno. Entonces Él es la máxima autoridad dada por Dios, el Hijo. Entonces tenemos que amar y obedecer a Cristo. Veamos en Hebreos 4:16. Mira qué preciosa invitación que nos hace el Señor. Hebreos 4:16. ¿Estamos preocupados? Acerquémonos a Él. ¿Estamos adoloridos? Lo mismo. Acerquémonos a Él. Y dice así la palabra: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente, que vayas seguro, con fe, no con incredulidad, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si el Señor nos dice: ven a mí, Él no nos va a rechazar. Nosotros vamos. Amados, el Señor está esperándonos con los brazos abiertos. A todos sus hijos, a todos, a todo que quiera ser hijo de Dios, Él tiene sus brazos abiertos. Porque Él nos ama de verdad. Él dice: mi hijo, mi hija, ven. Quiero salvarte. Siempre está presto a complacernos a nosotros, amados. La palabra de Dios es eterna.
Por lo tanto se cumple y se cumplirá al pie de la letra. Veamos lo que dice en Mateo 5, 17 al 18. Palabras textuales de Jesucristo. Mateo 5, versículo 17 al 18. La palabra de Dios tiene su cumplimiento fiel. Y dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él cumplió. El único que cumplió la ley se llamó Jesucristo. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Para eso vino Cristo, para cumplir esa ley. Y Él la cumplió. Pero su palabra no pasará, no será alterada jamás. Toda palabra de Dios escrita tiene que cumplirse, mis amados. El Señor Jesús afirmó que todo lo que Él dijo lo recibió de su Padre y era verdadero. Juan 5, 30 al 32. San Juan 5, San Juan capítulo 5, versículo 30 al 32. Gloria al Señor. Y dice así: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según digo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Es el Padre que da testimonio del Hijo. Así como el testimonio que dan de nosotros, si somos verdaderos o falsos, es lo que nos están viendo. Si es verdad o es falso. Si es cristiano de verdad o está imitando. Somos imitación, no somos genuinos. El fruto nos va a identificar. El Señor dijo: por sus frutos los conoceréis. No puede producir un árbol de manzanas naranjas. Ni las naranjas van a producir manzanas. El fruto es el que identifica eso. Mira el fruto que es. Alguien le puede engañar y dice: mira ese árbol de naranja y es de manzana. Y él dice: no, pero el fruto me dice que yo veo la manzana. Yo creo lo que estoy viendo. Le veo una manzana. Es un árbol de manzana. No, dice: no, que yo soy cristiano. Pero el fruto no es de cristiano. Entonces, es mundano eso. Porque el fruto del mundo, entonces es mundano. Así es, hermanos. Por lo tanto, negar la inspiración de las Sagradas Escrituras es poner a un lado el testimonio fundamental de Cristo. Dejar a un lado todas las enseñanzas que Cristo nos dio. Veamos en Lucas 24. Lucas 24. Mire esto, hermano. Ya cuando Cristo resucitó. Lucas 24, del 25 al 27. Y el Señor es el Dios de amor. Sin embargo, miren cómo Él dice la verdad, con claridad y en amor. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho.
¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, lo que decían de Cristo, que él iba a venir a la tierra, a nacer de una virgen, iba a morir, iba a ser crucificado, muerto, y después iba a resucitar para nuestra salvación. Ahora veamos en Lucas 24 mismo, del 44 al 47. Estas son palabras textuales de Cristo mismo. Por eso Dios nos habla a través de su palabra. Y les digo: estas son las palabras que os hablé con anterioridad a los discípulos, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Se acuerdan? En el Evangelio de Juan dice que él sopló y le dio espíritu de entendimiento para que entendieran las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Cuál es el Evangelio? Aquí dice que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. El Evangelio, el extracto del Evangelio es: arrepentíos y obedecer el Evangelio. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es cambiar de camino. Decir: yo quiero cambiar de camino, voy a seguir este camino, y no volver al otro. Ese es el verdadero arrepentimiento. No es solamente gemir y llorar, no, eso es remordimiento. Una cosa es el arrepentimiento y otra cosa es el remordimiento. Judas tuvo remordimiento. Después que vendió a Cristo, lloró, pero vino, tiró la moneda, no aceptó, pero él no se arrepintió y se fue y se ahorcó. Si se hubiera arrepentido, no se hubiera ahorcado. Pero como no fue arrepentimiento, sino remordimiento, el remordimiento lo mandó a la horca. Por eso el Señor no nos manda a que tengamos remordimiento, sino arrepentimiento. Y todos nosotros nos arrepentimos. Debemos de arrepentirnos de todas las cosas malas que hacemos. Cuando le fallamos a Dios o le fallamos al prójimo, tenemos que arrepentirnos, hermanos, y pedir perdóname, Señor, yo te fallé. Yo fallé a mi hermano. Me enojé con tal persona. Ayúdame a no volver a hacer lo mismo. Quiero cambiar de camino. Y al no volver a hacer, entonces es un genuino arrepentimiento. Tenemos que obedecer la orden de nuestro Señor y Salvador. Veamos el cumplimiento de la palabra escrita. Veamos en Juan 16, del 13 al 15. Juan 16. Juan 16, del 13 al 15. Por eso es que sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos entender la palabra de Dios. Así creamos que la sepamos. Mientras más creamos que sabemos algo, más necesitamos de la dirección del Espíritu Santo. Nunca usted abra la Biblia y la lea leerla por leer. No. Primero
pida dirección y ayuda al Espíritu Santo para que le enseñe correctamente. Si no, usted va a entender con lo que usted quiere entender. Pero si le pidió ayuda al Espíritu Santo, Él es el maestro perfecto y Él no se equivoca. Por eso el Señor permitió que se escribiera aquí, dice en Juan 16 del 13 al 15. Desde el 12 vamos a leerlo. Aún tengo muchas cosas que deciros, dijo el Señor, pero ahora no las podéis sobrellevar, no las podéis entender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, no a una parte de la verdad. Si usted, amado hermano, lee la Biblia, estudia la Biblia sin dirección del Espíritu Santo, usted va a saber parte de la verdad, pero no toda la verdad. Y toda la verdad es la verdad. La verdad es toda, no parte. Porque todas las falsas doctrinas y todos fue sacado de la verdad aprendida con dirección humana, no dirección divina. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Un ser humano lo instruye, y ese ser humano, ¿qué va a hacer? Instruirlo por su propia cuenta. Por eso que usamos la Biblia, para apegarnos a la palabra de Dios, para no correr el riesgo de equivocarnos y estar hablando nuestras propias palabras y no la palabra de Dios. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, que es la palabra, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo nos va a enseñar toda la verdad y nos va a enseñar todo lo que está por venir. ¿Qué está por venir? El final, hermanos. No viene avivamiento, no viene ninguna cosa buena. La Biblia dice que todo es desastre para estos tiempos. Y de aquí en adelante, hermano, las cosas se ponen de mal en peor. Es tiempo de acercarnos más y más a la palabra de Dios, acercarnos más al Señor, porque cualquier momento toca la trompeta en los cielos y la iglesia limpia, sin mancha y sin arruga, va a ser levantada. No dice toda la iglesia, porque la Biblia mismo dice: muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Entonces, si queremos estar en el grupo de los pocos, tenemos que estar apercibidos con el Espíritu Santo. No contristar al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿La redención de qué? De nuestro cuerpo. Cuando este cuerpo se ha transformado en un abrir y cerrar de ojos y se ha transformado en un cuerpo de gloria, un cuerpo inmortal, un cuerpo glorioso, igual al cuerpo que tiene nuestro Señor Jesucristo Rey en el cielo, porque Él vino como espíritu a la tierra. Él vino, la palabra fue engendrada en el vientre de María, el verbo, pero Él resucitó y ascendió a los cielos llevando el cuerpo de hombre. Por eso es nuestro hermano mayor. Qué lindo, hermanos. Por eso tenemos que estimularnos unos a otros con esta gloriosa verdad del Evangelio, para limpiarnos, para purificarnos, para preparar nuestras maletas espirituales para irnos para el cielo. Para allá no vamos a necesitar ropa, esta no, sino vestirnos. Nosotros mismos nos vestimos con la palabra de Dios, con la armadura de Dios,
Nosotros mismos tenemos que hacer eso. Revestidos del poder de Dios. Sí, amados. Eso nos habla el Señor. El Espíritu Santo dentro de nosotros nos enseña todas las cosas que necesitamos aprender, que deseamos aprender y por qué motivo queremos aprender. Porque mucha gente quiere aprender para contender o para hacerse cabezón. No, para eso el Espíritu Santo no nos va a enseñar. Para servir. Ahí viene el servicio. Para compartir de la gloriosa palabra del Señor con los hermanos. Y mire, esto dice la palabra. Jeremías 3:33 dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso clamamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice: sí, mira, aquí estoy. Perfectamente. ¿Quieres saber los tiempos? Que estamos en los tiempos finales. La gente del mundo sabe cuándo va a llover y cuándo va a hacer sol, cuándo va a estar oscuro y cuándo va a estar claro. Pero el Señor nos enseña en este libro y de instrucciones a entender el lenguaje de Dios y ver los tiempos que viene. Y este es el tiempo peligroso, donde la Biblia a través del Espíritu Santo nos dice: en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos donde muchos apostatarán de la verdad y seguirán a doctrina de demonios. Sí, amados. Veamos al Espíritu Santo usar la palabra. Ya me estaba adelantando yo ahí, pero estaba en 1 de Timoteo 4:1. El Espíritu Santo usando la palabra. 1 de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Veamos en Hebreos 3, del 7 al 8. Hebreos 3. Hebreos 3, del 7 al 8. Y dice así: el Espíritu Santo. Qué lindo cuando uno ve y dice: oh, el Espíritu Santo mismo está diciéndonos. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. El Señor nos ha instruido. Hemos sido redarguidos, hemos sido consolados y exhortados por su palabra. Pues lo que nos queda es darle gracias a Dios por ellos, no enojarnos con Él. No. Si amamos a Dios, amados hermanos, tenemos que obedecer su palabra. Veamos en Juan 14:15 lo que dice. Ya mismo nos vamos. No se me duerman. Gloria al Señor. Juan 14:15. Miren lo que dice. Palabras claras y sencillas. Y dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amas, obedece mi palabra. Y miren ese mismo capítulo 14, versículo 24. 14:24. Juan 14:24. Y así mismo nos dice el Señor con claridad: el que no me ama,
no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Más claro, hermanos, no puede haber, porque son palabras de Dios. El que no ama, no obedece su palabra. Vamos a orar, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios por su bendita palabra. Padre, gracias. Te adoramos, Señor, te bendecimos, te damos gracias porque tú nos has dado una conferencia este día, Señor. A través de mis labios, Señor, tú nos has hablado por tu palabra, tú nos has instruido, tú nos has consolado, nos has exhortado, Señor. Gracias por tu bendita palabra, gracias por tu enseñanza, Señor. Padre, ayúdanos a familiarizarnos más con este libro de instrucciones que tú nos dejaste, con el manual de vida, para que funcione, para funcionar correctamente como tú quieres. Tenemos que estar de acuerdo a tu manual. Así que, Espíritu Santo, te pedimos que nos ayudes a ser más obedientes, más cuidadosos y a dirigirnos más por ese manual precioso que te he escrito, pidiendo la ayuda y dirección del Espíritu Santo, que está presto para ayudarnos en todo momento y enseñarnos la verdad y revelarnos toda la verdad y todo lo que está por venir. Padre, gracias por tu palabra. Yo te doy gracias por mis hermanos, Señor, que todos hemos recibido esa palabra, Señor. Padre, yo te pido, te ruego, te imploro, Señor, que tu palabra quede grabada en nuestros corazones y que tu palabra dé el fruto que tú quieres que dé, Señor. El fruto de vida eterna. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor. Padre, yo bendigo a mis hermanos. Los bendigo en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, porque hemos sido tocados por tu palabra, Señor. Tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Gracias, porque tu palabra es todo para nosotros. Padre, gracias. Bendigo este pueblo, bendigo sus familias. Bendecimos a nuestros familiares, Señor, donde quiera que se encuentren. Tu palabra los alcanza y los protege, Señor. Padre, gracias por mis hermanos. Gracias por sus trabajos, por sus negocios, por sus vidas, Señor. Padre, perdónanos por nuestras ofensas. Perdónanos, Señor, por tantas veces que hemos sido negligentes, Señor, y te hemos ofendido, Señor, con palabra, con obras o con el pensamiento, Señor. Ayúdanos, Señor, a no volver a hacerlo. Dirige nuestras vidas. Gracias, Padre. Dirígenos nuestras vidas por senderos de justicia, por amor a tu nombre. Padre, ahora vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú vas en cada corazón. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Saludos.